Parte 1. El juicio divino. Cierra los ojos e imagina una ciudad tan opulenta que era llamada el Jardín de Dios. Sodoma era una joya de la corona del mundo antiguo, irradiando riqueza y poder desbordado. Sin embargo, en el transcurso de una sola mañana, esta vibrante metrópolis no solo fue destruida, fue vaporizada. Los cielos mismos parecieron abrirse, derramando un juicio que desafiaba las leyes de la naturaleza. ¿Por qué la tierra misma se convirtió en vidrio? ¿Por qué la sal de esta región aún conserva el olor del fuego? En medio de la sombra de la aniquilación, el destino de una sola familia se equilibraba al borde de la eternidad. Lot, un hombre aferrado a su conciencia mientras vivía en la corrupción, se encontraba al borde de una prueba severa. 3 extraños enigmáticos cruzaron su umbral entregando un ultimátum tallado en urgencia y fuego. Mientras la tierra se estremecía bajo el juicio divino, Lot corrió contra el amanecer con una orden: no mires atrás. Pero no todo corazón pudo desprenderse del pasado. Un alma vaciló entre la liberación y el deseo. ¿Por qué la esposa de Lot volvió su mirada atrás en el instante mismo en que la salvación estaba al alcance de la mano? En el enigma de la columna de sal se esconde una verdad más aterradora que el fuego que cayó del cielo. La fuerza más letal no fue la destrucción desde lo alto, sino el anhelo no extinguido dentro del corazón humano. Esa llama oculta selló su destino y será revelada por completo al final de este viaje. Parte 2. La última noche de Sodoma. Para comprender por qué los cielos finalmente se incendiaron sobre Sodoma, debemos mirar la altura vertiginosa de su arrogancia. Imagina una ciudad a la que no le faltaba nada. Anidada en un valle tan exuberante que era llamado un segundo Edén. Sodoma era una fortaleza de campos esmeralda y torres doradas. Sus habitantes no solo sobrevivían, prosperaban en una abundancia que el resto del mundo antiguo solo podía envidiar. Pero aquí yace la paradoja: su riqueza material se había convertido en un veneno de acción lenta. A los ojos de la élite, la prosperidad no era una bendición para compartir, sino un mandato para la crueldad. Habían diseñado una sociedad donde la compasión se consideraba una debilidad fatal y la hospitalidad era un crimen castigable. Bajo la fachada reluciente de piedra caliza, una podredumbre espiritual devoraba los cimientos de la ciudad. Esta no era una civilización que simplemente se había extraviado. Era una cultura que había institucionalizado el vicio. Las leyes de Sodoma protegían al depredador y se ensañaban con el extranjero. Antiguos susurros sugieren que los gobernantes de la ciudad estaban tan consumidos por su propio poder que veían a los recién llegados no como huéspedes, sino como blancos de explotación. Existía un pacto colectivo y siniestro para desafiar cada límite moral que aún quedaba. Cuando la oscuridad se cerró, Lot se quedó solo. Un hombre de conciencia en una ciudad que la había abandonado, se sentaba a las puertas de Sodoma observando cómo una sociedad se pudría más allá del punto de retorno. Dentro de los muros, los poderosos festejaban. Fuera de sus salones, los gritos de los oprimidos se elevaban hasta el cielo, un clamor demasiado fuerte para ser ignorado. Sodoma se creía intocable. Sus gobernantes se burlaban de lo divino, confundiendo el silencio de Dios con aprobación, sin saber que el juicio a menudo se decide mucho antes de caer. Mientras el sol se ponía en la última noche de paz de Sodoma, una pregunta quedaba sin respuesta. ¿Podrían encontrarse siquiera 10 almas justas para detener lo que venía? La respuesta llegaría con 2 extranjeros, y cuando lo hicieran, la ciudad expondría su verdadero y monstruoso corazón. Parte 3. Los visitantes celestiales. Cuando el crepúsculo se desangraba sobre las puertas de Sodoma, la ciudad lo sintió antes de entenderlo: una perturbación en el aire, una presión que hacía que las sombras parecieran más pesadas. 2 viajeros se acercaron cubiertos con túnicas sencillas, pero cargando una autoridad tan cortante que inquietaba el espacio a su alrededor. No eran vagabundos. Eran emisarios del otro lado del velo, enviados no para negociar, sino para medir el peso final de la corrupción de la ciudad. Lot lo vio al instante. En sus ojos había algo que Sodoma no había visto en generaciones: juicio contenido por misericordia. Mientras la mirada de la ciudad se volvía depredadora, Lot se levantó, se postró en tierra e inclinó la cabeza. Sabía que las calles detrás de él no eran caminos, sino trampas. Esa comprensión lo impulsó a ponerse de pie.
Lot se inclinó profundamente, no por ritual, sino por urgencia. Su invitación fue inmediata e insistente. «Mis señores», dijo, «por favor vengan a la casa de su siervo». Esto no era hospitalidad por honor, era protección contra lo que él sabía que vendría. Cuando los viajeros sugirieron quedarse en la plaza pública, el miedo de Lot se agudizó. Insistió con más fuerza, consciente de que rechazar refugio en Sodoma era una sentencia de muerte. Solo cuando aceptaron entrar en su casa la tensión se alivió. Por un momento, pero la seguridad era una ilusión. Apenas se cerraron las puertas, la ciudad se agitó. La noticia se propagó por Sodoma como sangre en el agua. Lo que se reunió afuera no fue una turba de criminales, sino la ciudad misma, jóvenes y viejos, arrastrados por el mismo impulso oscuro. No vinieron a robar, vinieron a dominar, a consumir lo que era puro. El clamor que había subido hasta el cielo ahora estaba en la puerta de Lot, con puños golpeando voces exigiendo rendición. Y aún así los visitantes esperaron. Permitieron que la oscuridad se revelara por completo, hasta que no quedara excusa, ni freno, ni inocencia. Solo entonces se movería el juicio, porque la misericordia siempre espera, pero no para siempre. Parte 4. La noche de las sombras. La oscuridad de la noche no ofrecía refugio. Por el contrario, actuaba como un velo para la maldad desenfrenada de la ciudad. Afuera de la puerta de Lot, el aire se volvió espeso con un rugido depredador, mientras toda la población masculina de Sodoma se abalanzaba sobre la casa. No venían a negociar, venían a consumir. «Saca a los hombres para que hagamos con ellos lo que queramos», gritaban. Atrapado en una pesadilla de lealtades en conflicto, Lot cometió un acto que sigue siendo uno de los misterios más perturbadores del mundo antiguo. En un intento desesperado y agonizante por sostener la ley sagrada de la hospitalidad, salió y ofreció a la turba a sus propias 2 hijas vírgenes. Fue un compromiso estremecedor e impensable, un testimonio de hasta qué punto la podredumbre circundante de la ciudad había deformado incluso el alma de un hombre justo. Lot estaba dispuesto a sacrificar su propia carne y sangre para proteger a sus huéspedes de la depravación de la multitud. Pero el hambre de Sodoma ya no era racional. No querían a las hijas. Querían humillar a los extranjeros y quebrar al propio Lot. «Quítate de en medio», se burlaban avanzando para aplastarlo. La frontera entre el orden y la anarquía total había desaparecido. Justo cuando la madera comenzó a astillarse bajo el peso de 1000 manos llenas de odio, los visitantes celestiales finalmente revelaron una fracción de su aterrador poder. Sin decir palabra, los mensajeros extendieron la mano y arrastraron a Lot de vuelta a la seguridad de la casa. En ese mismo instante, un destello de brillo divino golpeó a la multitud. No fue un fuego que quemara la carne, sino una ceguera espiritual la que hirió sus ojos. De pronto la multitud rugiente quedó reducida a un patético grupo de sombras que tanteaban en la oscuridad, incapaces siquiera de encontrar el picaporte de la puerta. Fue un presagio escalofriante de la oscuridad total que estaba a punto de consumir a su civilización. El clamor había sido validado. Pero mientras Lot permanecía temblando en el interior, comprendió que el reloj estaba corriendo. Los rostros de los mensajeros ya no eran amables, eran los rostros de verdugos. ¿Podría Lot convencer a su familia de huir antes del amanecer? ¿O la podredumbre de la ciudad ya se había arraigado demasiado en sus propios corazones? Parte 5. La advertencia final. Cuando las primeras y tenues franjas grises comenzaron a perforar el horizonte, la atmósfera dentro de la casa de Lot pasó del terror a una urgencia fría y clínica. Los mensajeros celestiales ya no se alzaban como huéspedes. Ahora eran los arquitectos de una inminente aniquilación. Su mensaje fue una hoja dentada. ¿A quién más tienes aquí? Yernos, hijos, hijas. Sácalos de este lugar porque estamos a punto de destruirlo. Este era el ultimátum final. Una estrecha ventana de misericordia antes de que los cielos cerraran los ojos sobre Sodoma para siempre. Lot salió corriendo hacia la noche que se desvanecía con la respiración entrecortada en jadeos irregulares, mientras buscaba a sus yernos. Les suplicó con la voz quebrada por una verdad desesperada. «Levántense, salgan de este lugar.
porque el Señor destruirá esta ciudad. Pero para estos hombres criados en el lujo cínico de Sodoma, el pánico de Lot sonó a remate. Para ellos, no era más que un anciano que por fin había perdido la razón, un bufón ladrando sobre fuego en una ciudad que nunca había conocido, otra cosa que sol y plata. Se rieron eligiendo la comodidad de sus camas por encima de la exigencia radical de la salvación. Es un detalle inquietante incluso con los heraldos de la perdición de pie en su sala. Lot se demoró. Tal vez fue el peso de sus posesiones o el dolor de dejar atrás todo lo que había construido. En un acto final y contundente de gracia, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de las manos, arrastrándolos literalmente hacia las puertas de la ciudad. La orden fue absoluta y resonó con el peso de la eternidad. Escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar del valle. Estaban siendo arrancados de las fauces de la muerte, pero mientras corrían una pregunta permanecía. ¿Podrían dejar verdaderamente la ciudad atrás si el corazón de la ciudad aún latía dentro de los suyos? El reloj había marcado 0, y como verás en nuestro próximo capítulo, el cielo estaba a punto de reclamar la tierra. Parte 6. La gran escapada y la regla prohibida. El camino por delante era un tramo brutal de tierra dentada y polvo asfixiante. Mientras la familia corría a través del fondo del valle, la transición del amanecer al juicio comenzó con una rapidez aterradora. El silencio del desierto fue destrozado no por el trueno, sino por una vibración baja y rítmica que parecía desgarrar los mismos cimientos del mundo. Cada bocanada de aire que Lot tomaba a trompicones era una batalla contra el instinto de detenerse, de mirar atrás y de comprender la violencia cósmica que se desplegaba a sus espaldas. El mandato angelical resonaba en su mente como una barrera física: huye por tu vida. No mires atrás. Esto no era solo una prueba de resistencia física, era una guerra psicológica brutal. Detrás de ellos la propia atmósfera se estaba incendiando, convirtiendo el cielo en un horno. Podían oír el estruendo ensordecedor de 1000 incendios, y el colapso que hacía temblar la tierra de las torres de piedra caliza que una vez llamaron hogar. Para Lot y sus hijas menores, el terror fue un catalizador que los impulsó con mayor velocidad hacia el refugio de la montaña. Pero para la esposa de Lot, cada explosión a sus espaldas se sentía como una hoja dentada clavándose en su corazón. Para ella Sodoma no era solo un lugar de pecado, era el depósito de toda su existencia. Lo más agonizante de todo era el recuerdo de sus hijas mayores y de sus esposos que se habían quedado atrás. Sus risas burlonas ahora resonaban en su mente, probablemente silenciadas para siempre por el fuego que caía. Mientras corría no solo huía de una ciudad, huía de las tumbas de sus propios hijos. El tirón desgarrador del dolor de una madre y el lujo perdido de su estatus crearon un lazo más fuerte que las advertencias de los ángeles. A medida que corrían, el calor empezó a ampollar el aire. La tentación de robar una última mirada a su mundo que desaparecía se volvió abrumadora. ¿Por qué mirar atrás era un delito capital? Porque en el ámbito de lo divino, tu mirada revela dónde pertenece realmente tu corazón. Volver la vista era rechazar el rescate. Cada músculo de sus cuerpos ardía, pero el mayor peso era el lazo invisible que tiraba de sus almas, intentando arrastrar sus ojos de vuelta hacia el horizonte. La línea entre el sobreviviente y el caído ya no era una cuestión de distancia, sino de una concentración absoluta e inquebrantable. Parte 7. Fuego desde los cielos. En el instante exacto en que el sol atravesó el horizonte, la última misericordia para las ciudades de la llanura se evaporó. El cielo desató su furia. Desde lo alto llovieron fuego y azufre blancos, al rojo vivo sulfurosos, un torrente tan feroz que parecía que el propio cielo se había licuado. La piedra se vaporizó, la madera estalló, la tierra fértil hirvió por debajo, y el valle que una vez fue Edén se convirtió en un horno de destrucción inimaginable. La familia de Lot corrió con el corazón martilleando los hombros, azotados por oleadas de calor que golpeaban como impactos sólidos. El rugido de muros que colapsaban, de caliza que explotaba y de aire sobrecalentado llenaba cada rincón. Los edificios imponentes de Sodoma, antes símbolos de seguridad y orgullo, se hicieron añicos como vidrio bajo el embate.
Bajo sus pies, el betún y el petróleo se encendieron enviando llamas que corrían como tenazas gemelas de la tierra al cielo, sellando la ciudad en un infierno. En medio del infierno, la estrecha huida de Lot se volvió dolorosamente clara. La ciudad que había conocido defectuosa pero familiar, había desaparecido reemplazada por un mar de fuego que crepitaba, siseaba y rugía con ira divina. El calor los oprimía como un ser vivo. El humo quemaba sus pulmones, y el estruendo de la destrucción resonaba en sus corazones. Y aún en este terror último, la mayor tragedia aún estaba por desplegarse. Un movimiento fatal e irreversible aguardaba dentro de su propia familia una mirada. Una vacilación, una elección que resonaría a través de la eternidad. El infierno había comenzado, pero el corazón humano, incluso en la huida, no podía escapar al peso del deseo, el miedo y el apego. Los segundos se estiraron como horas, y cada paso hacia la seguridad llevaba la sombra de una decisión que marcaría para siempre el límite entre la vida y la muerte. Parte 8. El pilar del arrepentimiento. En el ensordecedor rugido del colapso de Sodoma, hubo de pronto un silencio helado en el corazón de una mujer. Cuando la familia alcanzó las afueras de la salvación, la esposa de Lot llegó a su punto de quiebre. El mandato angélico. No mires atrás era un escudo para sus almas, pero para ella se sentía como un grillete. Entre los gritos de la ciudad moribunda y los recuerdos de los hijos que dejó atrás vaciló. En un solo latido fatal dejó de correr. Giró la cabeza, los ojos abiertos por un anhelo que desafiaba el rescate divino. No estaba mirando solo edificios, estaba mirando su vida, su identidad, y la cómoda decadencia que no podía abandonar del todo. En ese instante, el juicio atmosférico chocó con su desafío interior. El aire espeso de minerales vaporizados y polvo calcificado pareció congelarse de golpe a su alrededor. Su carne viva fue consumida, reemplazada por una estructura cristalina de sal, un monumento frío y silencioso a un alma que se negó a avanzar. Un momento era esposa y madre. Al siguiente, un pilar dentado inmóvil frente al telón de un infierno. Lot, impulsado por la urgencia de los ángeles, no pudo detenerse. Sintió la ausencia repentina detrás de él, un vacío donde deberían haber estado las pisadas de su esposa. El dolor fue un peso aplastante, pero mirar atrás por ella significaría unirse a ella en la sal. Tenía que seguir avanzando con el corazón rompiéndose en cada paso lejos de la mujer, que amaba ahora convertida en parte permanente del desierto. Su transformación no fue solo un castigo, fue la manifestación física de su propia elección, permanecer anclada a un mundo que ya estaba muerto. Este es el inquietante secreto del pilar de sal que prometimos revelar. No fue el fuego lo que la mató, sino su propia negativa a soltar el pasado. Al mirar las ruinas de nuestras propias vidas, ¿cuántas estatuas de sal hemos creado por negarnos a avanzar hacia la luz? Parte 9. La reflexión y llamado a la acción. Las cenizas de Sodoma nos dejan una verdad inquietante. El juicio no se trata solo de nuestras acciones, sino de dónde fijamos la mirada. La esposa de Lot se convirtió en un monumento de sal no porque fuera malvada, sino porque estaba dividida. Quería la salvación, pero su corazón seguía anclado a un mundo ya condenado. Su historia nos advierte que mirar atrás a lo que deberíamos haber dejado puede congelar nuestro futuro para siempre. La verdadera libertad requiere el valor de alejarnos del fuego y no volver la vista atrás. Padre Celestial, danos la fortaleza para dejar nuestro pasado atrás. Cuando el mundo arda a nuestro alrededor, ayúdanos a mantener los ojos fijos en tu luz y en el refugio que has preparado. Amén. ¿Cuál es la estatua de sal en tu vida? ¿Un hábito o un arrepentimiento del pasado que te impide avanzar? Comparte tu historia abajo. Elijamos caminar juntos hacia el amanecer.